Hola Pactos Siniestros, mi nombre es Moisés Gómez y soy de El Salvador. Te quería contar mi historia ya que escucho siempre tus relatos mientras trabajo de madrugada. Ahora te quiero contar mi experiencia mientras salía de mi trabajo en el turno de la noche. Eran las 2:30 de la mañana cuando me tocó salir. Este trabajo fue mi primer empleo y pues era buena la paga, sobre todo cuando tenía propina. No tocaba casi mi sueldo, así que pude comprarme una motocicleta. Esa noche fue la primera vez que me quedaba hasta tarde porque a un compañero le había tocado estar en el market de la estación. Pero esa noche estaba tranquila, casi no había clientes, así que mi compañero, como vio que ese mismo día estaba estrenando mi motocicleta, me dijo que me fuera y que mejor descansara. Si llegaban personas, él las iba a atender desde adentro del market, ya que se puede controlar las bombas de gasolina desde ahí. Yo me fui un poco nervioso, ya que el trabajo me queda un poco alejado, pues era en plena capital mi casa. Aproximadamente me llevaba 1 hora en moto, así que para cortar camino me fui por la carretera de Oro. Cerca de donde vivo hay un cementerio. Ya en este punto eran las 3 de la mañana, y antes de llegar al panteón, quizá unos 2 kilómetros, al pasar por ahí, pude ver a lo lejos a una mujer muy, muy alta. No le pude ver el rostro, pues todo su cabello lo estaba tapando. A su lado también vi a una niña, con las mismas características de ella, con el pelo tapándole la cara. A mí desde la visera del casco me pareció verlas entre transparentes, porque justo esa noche había llovido y había mucha neblina en la carretera. Yo les pasé a toda velocidad. Me entraron ganas de voltear y cuando lo hice, ellas ya no estaban. Se me hizo raro, pues por esos lados hay muchas casas un poco precarias. Pensé que quizás se habían adentrado a esa colonia. Así que seguí, pero justo al llegar al cementerio, mi motocicleta comenzó a perder velocidad. Yo me comencé a poner nervioso, pues la moto era nueva, no podía pasar esto. Estaba pensando esto, cuando de pronto, al ver al retrovisor, vi que atrás de mí estaba alguien sentada. Me puse más nervioso, sentía su respiración en mi cuello. El ambiente también se puso más frío y pude ver que era una figura pequeña. La moto seguía perdiendo velocidad y cuando me di cuenta, frente a mí, a unos cuantos metros, vi a esa mujer, parada, con su cabeza inclinada. Cuando ya estaba más cerca de ella, aquella mujer levantó su cabeza. Pude ver que su rostro no tenía ojos, solo se le veían 2 agujeros. Su mandíbula estaba abierta. Del miedo que me dio esa cosa, traté de acelerar y le pasé justo al lado. Cuando pasé totalmente el cementerio de la carretera, todo volvió a la normalidad. Mi moto dejó de perder velocidad y ya no sentía que alguien estaba atrás de mí. No quiero pensar qué hubiera pasado si la moto se me hubiera quedado ahí. Siento yo que la figura pequeña de atrás era la niña que iba con esa mujer 2 kilómetros antes, y aquellas estaban tratando de detenerme. Llegué a mi casa con fiebre y un dolor de espalda. Mi madre me dijo que estaba muy pálido y le conté lo que pasó. Mi madre me dijo que se cuenta que siempre a esa hora sale una mujer con su hija. El espíritu de ella sale a buscar a quien las torturó. Desde ese momento ya no paso por esa carretera. Prefiero irme por la ciudad, no importa si me tardo a llegar a mi casa. Esta es mi historia. Gracias por leerme. Buenas noches. Hola, ¿qué tal comunidad? Mi nombre es Alejandro, yo vivo en Colombia y quiero compartir un suceso que me marcó de por vida. Actualmente tengo 30, pero en ese entonces tenía 20. En ese tiempo tenía una noviecita a 30 minutos de mi casa. Una noche como a las 12:30 me regresé de la casa de mi novia. Mi plan era quedarme con ella toda la noche, pero sus papás se enojaron y terminaron corriéndome a esa hora. Yo no llevaba plata, así que me regresé muy enojado caminando.
Los fantasmas no eran lo que me preocupaba esa noche. Yo le tenía miedo a los rateros, pues llevaba mi celular y tenía miedo de que me quitaran este mismo, pues apenas lo había comprado. Ya llevaba alrededor de 10 minutos caminando por estas calles oscuras, y cuando me metí a una calle, pude ver a una muchacha caminar enfrente de mí. Ella volteó a verme y pude ver que era muy, muy linda. Me sonrió un poco y después se volteó. A mí me movió el tapete. Me gustó como no tienen una idea. Así que comencé a seguirla para alcanzarla. Pero entre más caminaba yo, no podía alcanzarla. Ella parecía caminar muy lento y yo aceleré el paso 2 calles y aún así no la alcancé. Sin embargo, yo no dejé de seguirla, porque cada cierto tiempo ella se volteaba y me daba esa pequeña sonrisa tan coqueta que me causaba mucho interés. Yo me desvié de mi camino y ella poco a poco se iba dirigiendo al cementerio. Cuando ella entró, yo la pensé 2 veces antes de entrar con ella al panteón. Sin embargo, volteó a sonreírme una vez más y me hizo una seña de que la siguiera. Vi cómo recorrió los senderos estrechos del cementerio y yo me fui atrás de ella. Al entrar yo ya estaba rodeado de tumbas y oscuridad. La perdí por unos instantes de vista, pero su risa coqueta llenó ese inquietante silencio. Sabía que se había ido por la derecha. Caminé cruzando y doblando las esquinas de las tumbas hasta que la vi. Ahora yo ya estaba más cerca de ella, tal vez 2 metros adelante. La verdad me daba miedo estar en el cementerio a esta hora, pero solo quería conocerla. Ustedes me entenderán. Ya estando cerca, como les dije, yo comencé a hablarle, pero ella solamente iba caminando entre las tumbas acariciándolas. Ella dobló a la izquierda y se metió a un pasillo cerrado donde hay tumbas, obviamente. Pude ver cómo se fue hasta el fondo y del lado derecho se quedó mirando una tumba muy seriamente. Yo caminé por ese pasillo oscuro y ya estando a menos de 1 metro, casi pegado a ella, por fin pude escuchar su voz. Ella muy seria me dijo: «Escucha, ellos se acercan». Yo no le presté atención a sus palabras y estiré mi brazo para tocarle el hombro. Pero antes de tocarla, ella desapareció enfrente de mí. Me quedé confundido y un miedo enorme se apoderó de mi cuerpo. Al dar la vuelta para salir, comencé a escuchar muchos lamentos que salían de las tumbas de ese pasillo. Les juro que fue el miedo más enorme que he sentido en mi vida. Salí corriendo a toda velocidad. Aquellos lamentos solo se escucharon en el pasillo. Saliendo del cementerio me encontré con una base de taxis justo en la esquina y una que otra persona que tal vez regresaba del trabajo. Cuando vi a los taxis me subí a uno rápidamente y le di mi dirección. Le iba a pagar en cuanto llegara a mi casa. Mientras el taxi avanzaba, yo me quedé pensando. Se me había hecho raro que mientras seguía a ese ente en las calles, estas mismas estaban vacías y desoladas. Ni un solo carro o persona o perro pude ver. Le dije al del taxi que si apenas habían llegado, y él me dijo que no, que esa era su base permanente y que jamás se queda sola. Lo extraño es que yo no vi una persona ni carros al estar siguiéndola. De ahora en adelante, jamás seguiría a ninguna mujer por la calle. Esto me sirvió de experiencia. Saludos y buenas noches. Todos pensaríamos que en los cementerios descansan en paz las personas que yacen ahí, pues en la mayoría de los casos, los difuntos tienden a tener misas para que tengan un descanso eterno. Sin embargo, desde tiempos inmemorables, los panteones son testigos de fenómenos inexplicables e historias aterradoras. Y esta noche escucharás algunas de ellas. Así que apaga tus luces, acomódate y acompáñame a este viaje a lo desconocido, donde la línea de la vida y la muerte se desvanece y surgen los oscuros secretos del más allá. ¿Están listos? ¿Listas? Comencemos con la primera historia.
Curiosamente llevo viviendo un año justo al frente de un cementerio aquí en Morelos, Estado de México. Y si bien he visto muchas cosas perturbadoras, como cuando llegan personas en las noches a dejar cosas de brujería, también he visto dos extraños sucesos sobrenaturales. El primero que les contaré fue una noche de un domingo que descansé. Yo ya estaba dormido con mi esposa, pues ya era algo tarde cuando nos despertó un grito muy fuerte de la calle, seguido de otro grito aún más fuerte. Pensando que a alguien le había pasado un accidente, nos asomamos yo y mi esposa a la calle. Al asomarnos pudimos ver con claridad, gracias a las lámparas públicas, que aquellos gritos tan fuertes no provenían de la carretera. Aquellos provenían de enfrente, en el cementerio. Este mismo tiene varios árboles algo grandes adentro, y pudimos ver cómo especies de sábanas negras caían de los árboles haciendo ese grito tan aterrador. Vimos cómo cayeron 3 o 4 y se fueron caminando entre las tumbas. Al ver esto, yo alejé a mi esposa de la ventana y decidimos no seguir mirando. Aquellos gritos se siguieron escuchando, pero cada vez se iban alejando más y más. Esto no duró tanto, máximo 5 minutos. 5 minutos que a nosotros se nos hicieron muy eternos. A la mañana siguiente cuenta mi esposa que mientras barría la banqueta, algunas vecinas estaban reunidas cerca de ella. Una de ellas le habló. «Uy, vecina, si escuchó esas cosas gritar ayer, ¿verdad? A mí me despertaron esas cochinadas. Ya tenía mucho tiempo que no las escuchábamos». Nadie sabe qué son esas cosas. Unos dicen que son brujas, otros almas en pena, que son nahuales o demonios, pero nadie sabe a ciencia cierta qué son esas cosas. Si alguien que me esté escuchando sabe qué es eso, espero su respuesta. La segunda cosa que he experimentado fue hace poco. Las noches aquí en Morelos son muy calurosas, y más en estas fechas. Es por eso que no podía dormir. Ya eran las 3 de la mañana y el calor no disminuía. Se me ocurrió pararme a abrir la ventana, y cuando recorrí la cortina para que pasara el aire, pude ver que en el panteón habían 2 niñitas de tal vez 3 años jugando y corriendo alrededor de las tumbas. Repito, mi casa está casi pegada al cementerio y las personas se ven muy claras. Es por esto que puedo apostar en decir que las niñas parecían gritar y hablar, pero no se escuchaban. Tal vez esto que voy a decir suene muy gracioso, pero era ver a las niñas como si tuvieran el volumen al cero. Me quedé tan impactado que hasta el calor se me olvidó y solo regresé a mi cama a querer dormirme. Estas 2 historias son de lo más escalofriante que he vivido, y seguro seguiré viviendo más cosas paranormales. Y en cuanto me pasen, o le pasen a mi esposa, ten por seguro que tú y la comunidad también lo sabrán. Chao. Mi nombre es Rocío, y desde casi toda mi vida fui escéptica a las historias de fantasmas. Para mí eran cuentos y mitos. También el cementerio del pueblo donde se contaban tantas historias, para mí era solo un lugar más lleno de tumbas y monumentos. Sin embargo, toda esta idea cambió. Una noche yo llegué muy tarde a mi casa, y ya saben cómo se ponen las mamás. Yo no toleré lo que me dijo, y tuvimos una discusión algo subida de tono. Así que muy furiosa, muy enojada, me salí de mi casa para caminar un rato, en lo que se me bajaba el sentimiento. Sin darme cuenta, mis pasos comenzaron a llevarme a la calle del panteón. El cementerio del viejo pueblo me pareció una excelente idea. Es un excelente lugar silencioso, sin feria, sin gente ruidosa. Así que decidí entrar. La luna llena iluminaba el camino repleto de grava. Yo me adentré un poco más al cementerio. Yo no llevaba chamarra, llevaba un suéter muy delgado y me comenzó a dar mucho frío. De hecho, fue muy raro, pues segundos antes de entrar sentía la noche muy cálida. Pero ahora estaba en el ambiente un ligero viento, que al chocar con los árboles, hacían un ligero silbido muy inquietante. Y no es porque jamás lo haya escuchado. La verdad, comencé a escuchar que en ese silbido susurraban mi nombre.
Solo es mi imaginación, solo eso. Pensaba intentando calmarme y sí funcionó. El cementerio estaba muy oscuro y me costó un poco llegar hasta el otro extremo del mismo. Y ahí, en esa barda pequeña, me recargué mirando hacia la calle. Saqué de mi pantalón una cajetilla de cigarros y encendí uno. Cuando fumé la segunda bocanada de tabaco y me pasé el humo, alguien atrás de mí me habló. «Es una noche muy fría, ¿no, señorita?». Yo casi me ahogo con el humo por el escalofrío y sorpresa que me dio al escuchar eso. Al voltear pude ver a un hombre de 50 años sentado en una tumba. Él vestía un elegante traje color negro. El señor con una voz calmada me dijo que no me asustara. Pero ¿cómo no me iba a asustar? Pues cuando entré no había nadie y de repente está atrás de mí sentado un señor en una tumba. Traté de ser lógica y me puse a pensar en que no se veía como un fantasma ni como un ente espectral. Se veía bastante real, así que le pregunté que quién era. Me respondió que era el guardia de seguridad y me pidió un cigarro. Yo le di uno y le presté mi encendedor y comenzó a fumar. La verdad me dio miedo quedarme con él, pues todo estaba muy solo. Así que le dije que ya me tenía que ir. Él, sacando el humo, me dijo que sí, que ya era tarde. Yo di unos cuantos pasos alejándome de él e instintivamente recordé mi encendedor, que lo tenía. Así que volteé hacia atrás, pero él ya no estaba sentado en la tumba. Ahí no había nadie. Tampoco estaba alrededor. Con una respiración rápida por el susto, regresé la mirada hacia la entrada y pude ver que ahora las puertas estaban cerradas. Esto me causó más miedo y confusión, pues un segundo antes, estas mismas estaban abiertas. Yo intenté moverme, pero de la impresión no me respondían mis músculos. Hasta que un susurro casi inaudible flotó en el aire, llamándome por mi nombre. Me dio una contracción, pegué un salto y di un grito. Volteé buscando a alguien, pero lo único que veía era oscuridad y tumbas por todos lados. Yo no quise estar ni un segundo más ahí, y cuando mis piernas reaccionaron, me salté esa bardita del cementerio y corrí como nunca antes hasta mi casa. Llegué gritando desde afuera a mi mamá que me perdonara. Ella pensó que me habían hecho algo, que por eso llegué pálida, pero le dije que no, que solo había reflexionado. No le conté la verdad. No le conté la verdad porque ella también es escéptica y no me iba a creer. Pero en fin, espero que hayan disfrutado de mi relato. Excelente noche. Mi nombre es José, y esta historia ocurrió hace algunos años. Una noche de Navidad que jamás olvidaré. Decidí visitar a mis abuelos, quienes vivían en un pequeño pueblo llamado Tezuitlán. Yo sabía que ya no celebraban la Navidad como antes porque con los años, mis tíos dejaron de visitarlos. Siempre encontraban alguna excusa para ir a otros lugares. Sin embargo, a ellos les gustaba permanecer en su humilde casa, con sus tradiciones intactas, y yo quería hacerles compañía esa noche del 24. Esa noche cenamos algo sencillo: tamales, atole y un poco de pan de dulce. Aunque no habían regalos ni decoraciones, sentí algo especial al estar con ellos. Después de la cena ayudé a mi abuelita a recoger la mesa, mientras mi abuelo se sentaba a descansar en su sillón favorito. Eran casi las 11 de la noche cuando me despidieron para que me fuera a dormir. Ya tenía un pequeño cuarto que daba a la calle, frío pero era acogedor. Me acosté en la cama y como tenía sueño, me puse los audífonos para escuchar música y relajarme. No tardé mucho en quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó de golpe. Fue un sonido extraño como el relinchar de un caballo. Al principio pensé que era parte de la música que estaba escuchando, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Me quité los audífonos y todo quedó en silencio,
excepto por un leve ruido que provenía de la calle. Miré la hora en mi celular, 3:05 de la mañana. Y justo cuando estaba a punto de volverme a acostar y ponerme los audífonos, aquel relinchar se escuchó de nuevo, pero esta vez más fuerte y más cerca. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que solo era algún caballo perdido. Además, estábamos en un pueblo, habían animales. Sin embargo, lo que vino después me erizó la piel. Un profundo "oh" resonó afuera, como si alguien estuviera tranquilizando al caballo. Segundos después, el sonido de ruedas de madera crujiendo sobre el camino de tierra inundó el aire. Aquella carreta comenzó a dar vueltas y vueltas por la calle frente a la casa. Tenía miedo, pero no sabía por qué. Mi corazón latía fuerte, hasta lo podía sentir en mis oídos. Cada que pasaba aquella carreta sentía algo extraño en el ambiente. Lentamente me acerqué a la ventana, aunque algo en mi interior me decía que no lo hiciera. A pesar de mis dudas, levanté la cortina lo suficientemente bien para asomarme. Y lo que vi me dejó helado. Ahí, en la calle, estaba una carreta, pero era transparente. Podía ver a través de ella, como si fuera un espectro. Esta misma estaba tirada por un caballo igualmente translúcido. La carreta y el caballo avanzaban sin tocar el suelo, pero cada paso resonaba claramente en el aire frío de la madrugada. El jinete, vestido con un atuendo negro que cubría todo su cuerpo, mantenía la cabeza agachada como si no quisiera ser visto. Me quedé paralizado viendo a aquel ser translúcido, incapaz de apartar la mirada. De repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe y mi abuelita entró corriendo. Ella estaba pálida, con los ojos llenos de miedo. Me tomó del brazo con fuerza y me alejó de la ventana. «No veas, no debes mirar para allá», me dijo, casi gritando. Rápido me entregó un rosario y añadió: «Ponte a rezar ahora mismo». Sin decir una sola palabra hice lo que me pidió mi abuelita. Juntos rezamos hasta que el sonido de la carreta desapareció. Cuando terminamos, mi abuelita me miró con seriedad y me dijo en un tono bajo: «Esa es la carreta de la muerte. Se dice que quien la ve no vive para contarlo». Sentí un frío recorrer mi cuerpo. ¿Acaso mi destino ya estaba marcado? Pasé el resto de la noche sin pegar un solo ojo, repitiendo las oraciones que mi abuelita me había enseñado. Días después fui al médico porque no podía quitarme la sensación de que algo malo me iba a pasar. Además me sentía mal, me sentía mareado. Extrañamente estaba completamente sano, aunque las historias dicen que nadie sobrevive a ver a la carreta de la muerte. Yo tuve suerte, aunque no sé por qué. Hoy, cada vez que recuerdo esa noche del 24 de diciembre, me invade una mezcla de gratitud y miedo. Tal vez fue la fe de mi abuelita la que me salvó, o tal vez aquella carreta decidió dejarme vivir para que pudiera contar esta historia. Pero una cosa es segura: nunca olvidaré el sonido de aquel caballo y las ruedas de madera resonando aquel 24 de diciembre del 2002. Me llamo Mía, y esto me pasó cuando tenía 19 años. Había encontrado un trabajo sencillo: cuidar a un niño de 6 años llamado Samuel. Sus papás trabajarían en el turno nocturno por una semana, por lo que me contrataron para quedarme con él hasta el amanecer. La paga era buena y la casa, aunque un poco vieja, era cómoda. La primera noche fue tranquila. Samuel era un niño callado y obediente, aunque había algo extraño en él. A veces se quedaba en silencio, mirando hacia la nada. Esa noche, al acostarlo, me pidió que dejara la luz prendida. Y también me dijo algo extraño: «Mi hermano no puede verme en la luz». Creí que hablaba de un juego infantil, así que le pregunté: «¿Tu hermano?». Samuel me miró con sus enormes ojos oscuros y me dijo: «Murió hace un año, pero
A veces vuelve a jugar conmigo. Se me puso la piel chinita al escuchar esto. Pensé que era solamente la imaginación de un niño que extrañaba a su hermano. Apagué la luz del pasillo y bajé a la sala. Me puse a contestar algunos mensajes. Y cuando estaba cenando, por ahí de la medianoche, escuché un ruido en el piso de arriba. Eran pasos ligeros como los de un niño. Subí pensando que Samuel se había levantado. «Samuel, ¿qué haces despierto?», dije mientras abría la puerta de su habitación, pero él estaba dormido, respirando profundamente. Los pasos continuaron, pero ahora eran por el pasillo, hacia la otra habitación al fondo. Una habitación que, según me habían dicho, estaba vacía. Me quedé petrificada frente a la puerta cerrada. «Ven a jugar, Samuel», escuché un susurro débil detrás de la madera. Retrocedí con el corazón latiendo desbocado y corrí hacia la sala. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que el sonido de risas suaves me hizo girar la cabeza. Venían del monitor de bebé que los padres me habían dado. Observé la pantalla. Samuel seguía durmiendo. Pero en la esquina del cuarto, justo afuera del alcance de la luz, había una sombra pequeña. Era la figura de un niño, quieta, mirando directamente hacia la cama. La risa cesó y en su lugar escuché una voz tenue y sin vida. «Apaga la luz, apaga la luz». Y de pronto el cuarto quedó en total oscuridad. Subí corriendo, dispuesta a llevarme a Samuel de ahí, pero cuando entré a su cuarto él seguía dormido y no había nadie ahí. Prendí nuevamente la luz, pero el interruptor estaba como si alguien lo hubiera tocado. Mirando por el cuarto detenidamente buscando algo, lo vi. Junto a la ventana, atrás de la cortina, vi un par de zapatitos pequeños, desgastados, sucios, llenos de lodo. Estaban moviéndose solos. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres?», murmuré casi sin voz. La cortina se movió como si fuera a abrirse, y en eso Samuel se sentó de golpe, aún dormido, y murmuró: «Mi hermano dice que tiene frío». De pronto las luces parpadearon y de golpe se apagaron y nuevamente habló Samuel. «Él no te quiere aquí», susurró nuevamente. Cuando por fin pude moverme, corrí con Samuel en brazos y no me detuve hasta llegar afuera. Esperé en el patio hasta que sus padres regresaron al día siguiente. No quise regresar a la casa porque en la ventana del cuarto de Samuel estaba un niño detrás de la cortina. Cuando intenté contarles lo que pasó, simplemente me miraron con tristeza. «Ese cuarto es de su hermano mayor. Él murió hace un año», me dijeron. Me dijeron también que no querían hacer nada porque sienten que aún está con ellos y no quieren que se vaya. Yo renuncié al saber esto. No quise saber nada más. Fue aterrador. Y hoy les comparto mi experiencia, que fue 100% real. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Quizá lo que les voy a contar no es de terror, o tal vez sí. Ustedes saquen sus conclusiones. Esto me sucedió hace 2 años cuando iba rumbo al trabajo. No era de noche, eran las 5 de la mañana cuando iba manejando en la carretera federal de la Ciudad de México. La verdad, yo estaba distraído por un mensaje que me había llegado y no pude ver que al frente de mí venía otro auto en sentido contrario. Por estar viendo el celular no logré esquivarlo y me pegó de lleno. Quedé prensado en el carro tras ese accidente vial. No tardaron tanto los paramédicos en llegar, pues no estaba alejado de la ciudad. Yo podía escuchar todo lo que ellos decían y pude escuchar que me daban por muerto. Sin embargo,
Yo estaba consciente y comencé a gritarles que no, que yo estaba bien, pero los paramédicos confirmaron que yo ya no tenía signos vitales. Hasta pude sentir en mi cara cómo me tapaban con esas sábanas delgadas y blancas. Yo, muy desesperado, comencé a gritarles que estaba vivo y que podía escuchar todo a mi alrededor. Pasaron quizá media hora y de pronto pude sentir cómo me levantaron y me metieron a la ambulancia. Llegando pude sentir que me acostaron en una plancha muy fría de metal. Había llegado a la CEMEFO, y minutos después escuché el llanto y los gritos aturdecentes de mi esposa. Decía que por qué me había ido. Yo grité con todas mis fuerzas que no estaba muerto y que me ayudara, pero no me escuchaba. Quise rendirme y pensar que lo que yo estaba sintiendo era porque en verdad había fallecido. Sin embargo, grité mucho más fuerte y fue entonces que desperté. Pensé que iba a despertar ahí con mi esposa, pero no. Fue aterrador. Estaban los médicos a punto de hacerme la autopsia. Fue aterrador pasar todas esas horas muerto, entre comillas, y escuchando todo. Hasta ahora, después de esta experiencia, pienso que tal vez cuando fallecemos, hay otra cosa después de la muerte. Vida. Tal vez. Esto fue todo, audiencia. Buenas noches a todos. Eran casi las 11 de la noche cuando terminé mi turno en la fábrica donde trabajaba. El cansancio me pesaba en los hombros, pero sabía que tenía que tomar el camino de regreso a casa. Mi única opción era cruzar un camino rural que bordeaba un río. Aunque el trayecto era solitario y un tanto inquietante, ya me había acostumbrado. Y pues en 2 años nunca me había pasado nada, así que subí a mi moto como de costumbre. Ajusté mi casco y encendí el motor. El aire frío de la noche me golpeaba el rostro mientras avanzaba por el camino de tierra. Las luces de mi moto apenas lograban iluminar unos metros adelante. Todo era silencio, excepto cuando llegué al río. El sonido era leve, agua caminando por el río, pero esa vez se escuchaba más fuerte. Conforme me acerqué al llegar a la curva que corría junto al agua, algo extraño llamó mi atención. Eran unos movimientos rápidos y pequeños, como si algo estuviera saltando entre los arbustos al borde del camino. Frené un poco, curioso, aunque no asustado. Pensé que podía ser algunos conejos o algún otro animal nocturno. Pero cuando giré la cabeza hacia el río, vi algo que me dejó sin aliento. A la orilla del agua, entre las sombras de los árboles, habían pequeñas figuras humanoides. Eran alrededor de 5 o 6 y los tenía muy cerca. Con mis faros iluminé ahí donde estaban aquellas cosas y los vi. No se parecían en nada a los duendes de cuentos infantiles. Estas criaturas eran aterradoras. Sus rostros eran viejos, arrugados y retorcidos. Algunos tenían narices largas y torcidas, y otros lucían con dientes afilados que sobresalían de sus bocas. Sus cuerpos eran pequeños y desproporcionados, con brazos delgados. Llevaban ropa hecha de harapos sucios y mal cosidos, como si intentaran imitar a los humanos, pero de una manera grotesca. Algunos estaban encorvados, mientras que otros se movían ágilmente. Me quedé inmóvil sobre la moto observando aquella escena con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directamente. Su sonrisa torcida dejaba al descubierto dientes amarillos y su mirada transmitía algo que no sabría describir. No era exactamente hostilidad, pero tampoco era un gesto amigable. El resto de las criaturas se detuvo como si también me hubieran notado. Sin embargo, no sentí miedo, al menos no de inmediato. Tal vez
Simplemente no podía procesar lo que estaba viviendo. Me limité a mirarlos fijamente, tratando de entender si eran reales o si mi mente estaba jugando una mala pasada. Después de unos segundos que parecieron eternos, aquellas cosas, aquellos duendes cruzaron por el río. Todos se aventaron a aquella fría agua, y por más sorprendente que fuera, el agua no los arrastró a pesar de ser fuerte la corriente. Ese fue el momento en que algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme más tiempo ahí. Lentamente giré el acelerador de la moto, sin apartar la vista de ellos. Pude ver cómo sus ojos seguían mis movimientos hasta que estuve lo suficientemente lejos. Cuando finalmente me alejé del río, el aire se sintió más liviano. Aún podía oír el murmullo del agua a la distancia, pero los susurros y aquella presencia extraña se habían desvanecido. No paré hasta llegar a casa, donde me quité el casco y me senté por un momento, tratando de entender lo que había visto. Al día siguiente le conté lo sucedido a un compañero de la fábrica, quien de lejos de burlarse me dijo: dicen que los duendes cuidan los ríos y los caminos solitarios. Son muy traviesos, pero si te dejaron ir es porque no vieron malicia en ti. Pero no siempre son tan considerados. Entonces eran reales. Yo seguí trabajando más años en esa fábrica, pero nunca más volví a verlos. Y eso que pasaba lento y al propósito, pero jamás volví a toparme con los duendes.